En cardiología, ¿qué es un intervalo QT? El intervalo QT es una medida eléctrica de ciertos aspectos del funcionamiento del corazón. Se ve en un electrocardiograma o electrocardiograma, y es una medida de un proceso llamado repolarización. En la repolarización, el corazón tiene una única contracción, que es seguida por los ventrículos que reciben sangre nueva. Todo el proceso, cuando se mide en un electrocardiograma, es el intervalo QT. Este intervalo es excepcionalmente importante, porque una condición en la que la repolarización lleva mucho más tiempo que el promedio, llamado síndrome de QT largo, puede causar arritmias peligrosamente rápidas. Se asocia con muerte súbita, especialmente entre adolescentes y atletas adultos jóvenes. Incluso es importante tener en cuenta un intervalo un poco más largo que no represente el síndrome, ya que puede contraindicar el uso de ciertos medicamentos que pueden alargar el intervalo. Quienes intentan entender el intervalo QT, pueden pensar erróneamente que la repolarización está principalmente influenciada por la formación del corazón. Este no es el caso. El intervalo se debe a las señales eléctricas en los ventrículos del corazón. Estas son las dos cámaras inferiores del corazón y pueden tener una forma y una forma perfectas, pero aún así tienen errores en la forma en que transmiten eléctricamente la información al corazón. Cuando hay errores, el tiempo de repolarización puede ser más largo que el promedio. Algunas personas nacen con una predilección por un síndrome de QT largo, pero otras pueden adquirirlo más adelante en la vida. La investigación médica ha identificado numerosos medicamentos que pueden alterar los intervalos QT en algunas personas. La alteración puede crear una repolarización ligeramente más larga o puede inducir un síndrome de QT largo. Aunque esta no es una lista exhaustiva, algunos medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT incluyen albuterol, Adderall, Lexapro, Geodon, Benadryl, Paxil, Prozac, Celexa, Fluconazole, Ketoconazole y Mexitil. Al examinar esta lista es fácil ver que estos medicamentos tratan una amplia variedad de afecciones. Se utilizan para tratar el trastorno por déficit de atención, alergias, depresión, infecciones por hongos, infecciones bacterianas y trastornos del ritmo cardíaco. La mayoría de estos medicamentos enumerados aquí y otros que no se mencionan son antidepresivos u otros medicamentos para el comportamiento. Es importante tener en cuenta que estos medicamentos no necesariamente crearán un síndrome de QT largo o incluso alargarán el intervalo QT. Aquellos que tienen síndrome de QT largo pueden necesitar evitar estos medicamentos para que no empeoren su condición. La mayoría de las personas pueden usar estos medicamentos de manera segura, aunque algunos medicamentos como Geodon requieren un electrocardiograma antes de su uso, e incluso una ligera elongación del intervalo QT contraindicaría su uso. Para el médico laico, un electrocardiograma es difícil de entender, pero saber un poco sobre el intervalo QT tiene sentido. Sin duda, es algo que las personas pueden preguntar a sus médicos sobre cuando se les realiza un electrocardiograma. Dado que hay tantos medicamentos comunes que pueden alargar la repolarización, puede ser conveniente preguntar a los médicos si el intervalo QT en un electrocardiograma se encuentra dentro de los límites normales.